Hola, tenemos el siguiente ejercicio, que es la petición de un suscriptor. Entonces vamos a desarrollarlo. Dice encontrar el voltaje Vx y la corriente I3 de este circuito. Entonces tenemos acá este circuito que tiene todo este conjunto de resistencias y esta fuente de corriente. Entonces fíjense que nos están pidiendo aquí el voltaje en la fuente de corriente y nos está pidiendo esta corriente I3, que es la corriente que circula acá por la resistencia de 3 ohmios, que circula desde este punto hasta este punto, esa corriente I3. Bueno, lo primero que vamos a hacer es reducir para encontrar la resistencia equivalente. Entonces lo que queremos hacer es que nos quede solo la fuente y una resistencia. Acá solo nos queda la fuente y una resistencia. Esa es la resistencia equivalente. Entonces para eso nos damos cuenta que estas dos resistencias están en paralelo. Entonces fíjense, ese es este paralelo. Entonces ahí nos va a quedar una sola resistencia que queda en serie con esta de 3, entonces más 3, luego nos queda en serie, esas dos nos quedan en serie con una de 5, entonces más 5, fíjense que acá va a quedar una que va a quedar en serie con esta y con esta, por eso se suman así. Estas dos también están en paralelo, fíjense que se tocan en estos dos puntos, y esas dos, entonces de esas dos va a quedar una que va a quedar en serie con estas demás. Entonces fíjense, ese es el paralelo de esta de 3 con esta de 6. Entonces fíjense que se suman y se dejan aquí entre este paréntesis, entre este de acá. Listo. Luego ahí nos va a quedar una sola después de hacer toda esa serie, que nos queda en paralelo. Fíjense que nos va a quedar una en paralelo con la de 5. Se va a tocar en dos puntos con la de 5. Entonces hacemos el paralelo con la de 5, fíjense, en este paréntesis grande. Listo, hacemos ese paralelo. Y a su vez entonces nos va a quedar una sola, que va a quedar también en paralelo con la de 3, fíjense que se va a tocar en dos puntos con la de 3 también, entonces se hace el paralelo con la de 3, con esa de 3, entonces y así al final nos queda una resistencia equivalente haciendo todo ese proceso. Bueno, entonces haciendo pues cada operación, cada paréntesis interno, entonces este paralelo me da esto y este paralelo da 2, entonces sumo todo esto y hago el paralelo con el de 5. Fíjense, sumo todo esto y da 12.25, hago el paralelo con el de 5 y pues me da esto. Y al final hago el paralelo con el de 3 y da 1,626. Y estamos trabajando en ohmios, entonces queda en ohmios. Entonces esa resistencia equivalente es, miren, 1,626 ohmios. Es decir, fíjense que ahora nos quedó solo una fuente, de la fuente que estaba, con una resistencia. Entonces ya ahí pues muy fácil hallar el voltaje. Porque ese voltaje, como esa resistencia queda en paralelo, fíjense que ahí esa resistencia, voy a bajar acá un poco, esa resistencia queda en paralelo pues con la resistencia, esa fuente queda en paralelo con la resistencia, entonces el voltaje de la resistencia va a ser el mismo, Vx. Y fíjense que pues esto es un circuito en serie, es decir, la corriente que circula por todo el circuito es la misma, y esta fuente es una fuente corriente, es la que está dando la corriente. Entonces la corriente que circula por ese circuito es 1 amperio, la corriente de la fuente. Entonces por ley de Ohm, Vx sería igual a la corriente que circula por la resistencia. Entonces el voltaje en la resistencia sería la corriente, que es 1 amperio, la corriente que circula por ahí por la resistencia, por ley de Ohm, y eso me da que es 1,626 voltios. Ese es el voltaje Vx. El voltaje de la resistencia, que como está en paralelo con la fuente, es el mismo de la fuente, es decir, Vx. Perfecto. Ahora hallemos I3. Fíjense que que si hubiéramos llegado hasta acá, o sea, no hubiéramos hecho este paralelo, entonces nos hubiera quedado esta de 3 y aquí una resistencia de la combinación de todas estas. Acá, combinando todas estas, es decir, sin incluir a la de 3 y combinando todas estas, pues nos da 3,551, sin combinarla con la de 3. Entonces ese 3,551 lo vamos a utilizar para hallar la corriente, esa corriente de 3, entonces fíjense, 3,551, este de acá, con la de 3, entonces no estoy haciendo, dejo sin hacer ese paralelo, pues ¿por qué? Porque necesitamos esa resistencia, o sea, no combinarla, porque necesitamos saber cuánto es la corriente que circula por ahí. Listo, entonces fíjense que acá pues me queda esa resistencia de 3, esta resistencia equivalente de todas esas que estaban ahí, y entonces me queda acá una fuente con dos resistencias en paralelo,
Cuando hay esto se puede hacer lo que se conoce como un divisor de corriente. Esta corriente que viene por acá, fíjense, esa corriente de 1 amperio, se va a dividir. O sea, una parte va a coger para acá y otra parte va a coger para acá. Entonces, como esa corriente se divide, podemos hacer un divisor de corriente. Entonces podemos saber cuánto es la corriente I3 de esta forma, con este método. Entonces nos dice que multipliquemos la fuente, el valor de la fuente, 1 amperio, por una fracción. Arriba la fracción que ponemos la resistencia en la cual no queremos saber la corriente. Fíjense, la resistencia en la cual no queremos saber la corriente. Y abajo ponemos la suma de las dos resistencias. Entonces, eso es un divisor de voltaje. Siempre que tengamos dos resistencias y una fuente en paralelo con esas dos resistencias, podemos hacer eso, para saber la corriente que circula por cualquiera de los dos lados. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos saber la resistencia que circula por acá, entonces ponemos a 3 ohmios acá arriba, y la suma de las dos siempre es abajo, y pues 1 amperio, y podemos saber cuánto es la corriente que circula por esta resistencia de acá de la derecha. Perfecto. Entonces, haciendo esa operación, me da que esa I3, esa corriente que baja por acá, por ahí, es igual a 0,542 amperios, que es lo mismo que 5,42 miliamperios. Multiplicamos esto por mil y me da miliamperios. Entonces I3 es 5,42 miliamperios. Perfecto. Fíjense que acá también, como sacamos esta corriente que circula por la resistencia, pues podemos saber el voltaje ahí. Fíjense que podemos saber el voltaje en la resistencia. Conocemos la resistencia y la corriente que circula, pues podemos saber el voltaje. Y nos damos cuenta pues que ese voltaje es como sigue estando en paralelo, pues es el voltaje de la fuente. Entonces fíjense que para confirmar que este valor que hicimos acá arriba nos quedó bien, pues sacamos el voltaje de esta forma. Entonces 5,42 amperios, que es la corriente que circula por ahí, por la resistencia 3 ohmios, y pues nos da 1,626 voltios, que es el valor que encontramos acá arriba. Entonces ese valor ve que se puede encontrar de las dos formas. Y pues ya ese sería todo el ejercicio. Ahora vamos a pasar a la simulación para verificar que nos haya quedado bien el ejercicio. Entonces fíjense que tenemos la fuente y pues todas esas resistencias que teníamos. Fíjense que acá está ordenado de manera diferente, ¿sí? Pero fíjense que estas resistencias siguen estando acá en paralelo con la fuente y con todo esto que estaba acá. Simplemente acá lo que hicimos fue no extender este cable, pero es lo mismo. Simplemente no estamos extendiendo el cable hasta arriba, pero es lo mismo. Y lo mismo acá abajo, no estamos extendiendo los cables hasta acá abajo, pero es lo mismo. Entonces fíjense que la corriente que circula efectivamente por la resistencia de 3 es 5,42 miliamperios, que fue lo que encontramos allá. Y pues si queremos hallar el voltaje, pues 5,42 miliamperios por 3 ohmios, y pues nos da el voltaje, da lo mismo. Entonces ya verificando que la corriente nos dio, pues el voltaje acá en la resistencia, que es el mismo de la fuente, pues también nos va a dar. Lo otro que hay que ver acá, pues es que por esta parte del circuito circula más corriente. Fíjense, por la resistencia de 3 circula más corriente pues que por todo este pedazo. Fíjense que la corriente aquí es menor, es mucho menor la corriente que circula por todas estas resistencias. Y eso sería todo el ejercicio. Ahí está, ahí queda la simulación, verificando que nos quedó muy bien el ejercicio. Muchas gracias. Si te ha sido útil el video, te invito a que te suscribas al canal y a que me regales un like.